Qué gusto, qué privilegio es estar delante de Dios esta noche, hermanos. El Señor nos lleva a seguir avanzando y Él desea que en esta noche también nos llenemos de su conocimiento. Seguimos con el estudio de este libro maravilloso de Apocalipsis, hermanos. Por favor, quiero que me acompañen en sus Biblias al libro de Apocalipsis, capítulo 8. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Antes de iniciar, por favor, quiero que apague su celular o ponga en silenciador, por favor, por reverencia al Señor, mis queridos hermanos. Amén. ¿Sí? Amén. Y vamos a dar lectura en el libro de Apocalipsis, capítulo 8. Vamos a leer desde el verso 6 hasta el verso 13. Amén. La palabra del Señor dice en el verso 6 de Apocalipsis 8: y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. El verso 11 dice: y el nombre de la estrella es ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. El versículo 12 dice: el cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciera la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar, dice los 3 ángeles. Amén. Señor, te damos gracias en esta noche. Te pedimos que seas tú usando mi vida, mi boca, Señor, para poder predicar este mensaje. Dios, Padre, queremos que seas tú, Señor Dios, tocando el corazón de los hermanos, llevando a reaccionar, Señor. Y seas tú guardándome todo hablar ocioso, Señor, todo hablar humano, Señor. Ayúdame, Señor, a exponer como a ti te agrada la palabra. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén, hermanos. Amén. Tomemos asiento, por favor. Hasta aquí hemos avanzado, hermanos, y hemos visto que los juicios del Señor se han desatado. Desde el primer sello hasta el 6º sello, muchos acontecimientos sucedieron. Y qué precioso es Dios, ¿no? Que para nosotros este libro de Apocalipsis, hermano, no es en sí un libro de terror, ¿no? Para el cristiano, porque es un libro más bien de esperanza. ¿Por qué? Porque sabemos que, hermano, nosotros esperamos cielos nuevos y tierras nuevas, como dice la palabra del Señor. Es verdad, hermano, como cantábamos ese himno maravilloso que dice, en esa estrofa dice: yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, ¿no? Sus desprecios con Él llevaré, y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Ese es ese es el fin de la iglesia, es el fin de los santos. Pero volviendo nosotros a la escena, hermano, del juicio de Dios que está sobre la tierra, ¿sí? Nos metemos en la escena de la visión que Juan mira aquí. Y en el verso 6 dice: y los 7 ángeles, que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Recordemos la anterior semana, cuando estábamos analizando el verso 1 al verso 5, en el momento que se abre el 7º sello, ¿sí? se hizo silencio por media hora en el cielo. Sin duda, antes de eso vemos la glorificación, la exaltación que los 24 ancianos hicieron, los 4 seres vivientes, igual los millares de ángeles,
Y después de eso ellos se quedan pasmados por ese periodo de tiempo, media hora. ¿Por qué? Porque sabían los acontecimientos terribles que estaban a punto de desatarse en esta séptima trompeta. La séptima trompeta, hermano, encierra dos clases de niveles de juicios que son cada vez más severos. Los primeros son las 7 trompetas, y hay que tomar en cuenta que estas 7 trompetas, hermano, que se tocan dentro de este séptimo sello, tienen una clase de juicio muy independiente al primero y al segundo, pero cada vez este juicio es más desastroso que el anterior. Estos juicios siguen en cadena y en secuencia después de la séptima trompeta. Al tocar la séptima trompeta viene en secuencia y en cadena las 7 copas de la ira de Dios. Recordemos, hermano, que en el verso 5 del capítulo 8 de Apocalipsis dice la palabra: y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces y relámpagos, y hubo un terremoto. Partiendo de aquí, Dios escucha, ¿sí?, las oraciones de los que estaban debajo del altar. Ellos estaban pidiendo constantemente venganza. Dios escucha estas oraciones y la ira de Dios se desencadena sobre la tierra. Dios miró que uno de los seres tomó uno de los incensarios y lo arrojó sobre la tierra. Vemos la furia terrible de Dios aquí. Y hay que tomar en cuenta que este número 7, en el verso 6, cuando dice 7 ángeles, este número en toda la Biblia habla acerca de la perfección. Génesis capítulo 1 dice que Dios hizo todas las cosas en 6 días y en el séptimo día descansó de ellas. Dando a conocer ¿qué? Dando a conocer directamente que aún el juicio de Dios en el tiempo de la tribulación lleva el sello de la perfección de Dios. Es decir, todos los acontecimientos que se desencadenan ahí son originados por Dios mismo. Vemos la ira justa, santa de Dios, que es derramada sobre la gente impía, sobre este mundo que está corrompido por el pecado. Estos ángeles en sí tenían 7 trompetas, y vamos a analizar esto. En ese lapso del terremoto que estaba en el verso 5, se dice que hubo una gran catástrofe terrible, tremenda. Nuevamente este terremoto, algunos de los teólogos dicen que es de la misma intensidad que el terremoto que hubo cuando se desató el sexto sello. Recordemos que ¿quién es digno solo de desatar los sellos? ¿Quién es? Es Cristo Jesús. Juan en la visión miró que no había, al principio, nadie digno de poder abrir los sellos, pero solo el Cordero inmolado, hermano, pudo abrirlos. Él es el único digno de abrir estos sellos. Él abre este último sello, y viene a darse este acontecimiento. Ahora, ¿qué es lo que se produjo, hermanos? Primeramente, partamos de 2 puntos aquí. Cómo Dios planifica estas 7 trompetas, estos 7 juicios, y cómo Dios usa a sus siervos, es decir, a los ángeles. Notemos que aquí estos ángeles, ¿sí?, son una serie de seres que tienen un rango o una orden superior a otros. Cuando nosotros estábamos viendo en el verso 2, dice: y vi a 7 ángeles que estaban de pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Recordemos que esta palabra, estar de pie, también se describe como estar en la presencia de Dios. También se los llamaba a estos 7 ángeles como los ángeles de la presencia. Vimos, hermano, que esta palabra, estar de pie, se la puede traducir también como estar en la presencia. Ahora, Dios sabe que estos seres han estado en la presencia de Él por mucho tiempo. También habíamos visto que probablemente uno de estos 7 ángeles que tocan la trompeta puede ser incluso Gabriel. ¿Por qué? Porque Gabriel se presentó ante Zacarías y ante María, y en Lucas capítulo 1, 19, por favor, quiero que me acompañen. Gabriel se presenta ante María, Lucas capítulo 1, 19, como Gabriel, aquel que estaba delante de Dios. Dice: respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte buenas nuevas. A estos seres, Juan en esta visión ve que se les entrega 7 trompetas. Ahora, nosotros sabemos que las trompetas son instrumentos de viento, pero dentro
de la simbología, del significado de estos instrumentos de viento en el pueblo judío, debemos tomar en cuenta que estas trompetas en el pueblo de Israel tenían fines muy específicos. Primero, en Números capítulo 10, estas trompetas se las usaba para convocar a la congregación de Israel. Es lo mismo que Dios, hermano, hará. Nosotros en el Nuevo Testamento también vemos, antes de que la iglesia sea levantada, una trompeta que anunciará el rapto de la iglesia de Dios, donde Dios nos congregará a todos nosotros, es decir, nos convocará y nos llevará directamente al cielo. Entonces, ¿dónde vemos esto? ¿Dónde se congrega directamente? ¿Dónde se congregaba Israel? Es Números, por favor, acompáñenme en breve. Números capítulo 10, versículo 3, dice la palabra del Señor: y cuando se tocaren, dice, y cuando las tocaren, habla acerca de las trompetas, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Cuál era otro fin de estas trompetas en el pueblo de Israel? Era para sonar alarma en tiempo de guerra. Está ahí mismo en Números 10:9. Dice: y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. También se las usaba en las fiestas solemnes. Allí mismo Número 10:10 dice: y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestras meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová, vuestro Dios. También se las usaba estas trompetas para anunciar noticias. Por favor, Primera de Samuel, capítulo 13:3, más adelante. Primera de Samuel, ¿sí? Capítulo 13, verso 3. Dice: y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collajo, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y también se la usaba para aclamar a los nuevos reyes. Por cierto, la costumbre de ellos era que cuando incluso uno de los reyes iba y visitaba otra ciudad, se daba este toque de trompeta anunciando la venida de uno de los nuevos reyes. Esto está en Primero de Reyes, hermanos, por favor, quiero que me acompañen a Primera de Reyes 1:34. ¿Por qué les hago leer esto, hermanos? Para que ustedes se den cuenta que la trompeta tiene una función muy importante. Tuvo una función muy importante y tiene una función muy importante estos toques de trompeta en el juicio de Dios, en los juicios de Dios. Primera de Reyes, capítulo 1, verso 34, la palabra del Señor dice: y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta diciendo: vive el rey Salomón. Y ahora aquí en Apocalipsis, estas trompetas son usadas para referirse a ¿qué? A los juicios de Dios. Es conforme a lo que nosotros hoy en esta noche vamos a ver. Entonces, hermanos, como yo les decía, estas trompetas estarán posteriormente, el toque de estas trompetas serán posteriores al rapto de la iglesia. Antes de esto, nosotros escucharemos esa voz, escucharemos ese llamado como iglesia. Primera de Corintios, capítulo 15, por favor. Dice la Escritura, Primera de Corintios, capítulo 15, verso 52, la palabra del Señor dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿De quién está hablando aquí el apóstol Pablo? Está hablando acerca de la iglesia. Apocalipsis capítulo 4:1, hermanos. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas.
es para la iglesia. Tesalonicenses, por favor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16, la palabra del Señor dice, Primera de Tesalonicenses 4, vamos a leer desde el verso 13, hermanos. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aleluya, hermanos. Entonces, estas 7 trompetas, hermano, vamos a dividirlas en 2 secciones. Primero, las 4 primeras trompetas que hoy vamos a ver están relacionadas en sí con la destrucción de la ecología terrestre, del medio ambiente, del clima, del mar y de las aguas dulces, hermanos. Las 2 posteriores trompetas, ¿sí? Hablan acerca de la destrucción demoníaca que va a haber cuando se toque la 5ª y la 6ª trompeta. Y la 7ª trompeta, en ella se encierra todo el derramamiento final de la ira de Dios antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y empezamos, hermanos. El verso 7 de Apocalipsis 8:7 dice: el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles, se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Juan, en esta visión, mira, hermanos, directamente que desde el cielo, hermanos, empezó a caer una especie de granizo mezclado con fuego y sangre. Tomemos en cuenta que en esta trompeta, algo antes de que se toque esta trompeta sucedió, que fue el terremoto que está en el verso 5. Cuando se desencadena este terremoto a nivel mundial, nuevamente los cordones volcánicos empiezan a activarse. Y producto de esa activación de los cordones volcánicos, empieza a haber erupciones por todas partes del mundo. Entonces, producto de estas erupciones, grandes rocas serán lanzadas. Lo que Juan en esta visión miró eran en sí grandes rocas que estaban mezcladas con fuego. Ahora, el color rojo, cuando él dice que eran como sangre, se refiere a la mezcla, hermanos, en sí de gases que tenían estas rocas incandescentes. ¿Qué es lo que pasó, hermanos? El primer ángel toca esta trompeta y él ve este granizo mezclado con fuego que fue lanzado sobre la tierra. Nosotros hemos visto, hermano, que cuando un volcán erupciona y baja la lava de una forma rápida, acaba con todo. No sé si ustedes han visto, acaba con la vegetación, mueren los animales, muere todo lo que tiene que ver con la vida animal y vegetal. Entonces, este juicio que Dios lanza en esta primera trompeta tiene como fin destruir, hermano, la productividad, las cosechas, ¿sí? Todas estas cosas por las cuales nosotros los hombres nos hemos beneficiado. Hermanos, la tercera parte de los árboles se quema, y se quema toda hierba verde. Debido entonces a la tormenta de la lava, hermanos, se va a crear un fuego devorador que va a destruir en sí la tercera parte de los bosques de todos los planetas. Ahora, ¿esto se va a dar? Sí, hermanos. Para empezar, nuevamente yo les digo, este libro de Apocalipsis, hermano, no es un libro de cuentos, no tiene nada que ver con Narnia, no tiene nada que ver con una historia, es algo real, algo que se va a dar, hermanos. La devastación de los bosques y de los cultivos, hermano, también producirán la muerte de animales a gran escala a nivel mundial, por lo que también se perderá la madera, que en ese tiempo será usada para tratar de construir casas, ¿sí?
¿sí?, para los refugiados en ese tiempo. En sí, hermano, dentro de este primer toque de trompetazo vemos algo, hermanos. Dios empieza a juzgar la tierra, empieza a quemar los árboles, la vegetación. ¿Por qué? ¿Cuál es el fin? Recordemos que a lo largo de la historia los hombres le han dado culto más a las cosas creadas que al Creador. Romanos capítulo 1, 25, por favor, vamos por un momento. Y dice la palabra del Señor en Romanos 1, 25, y eso es lo que está pasando hoy en día con los hombres de este tiempo. Y dice la palabra, dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. El objetivo es destruir, hermano, los ídolos que estas personas levantaron dentro de su corazón. ¿Quiénes en sí son las personas que idolatran mucho la naturaleza? Son la mayoría de los científicos, la mayoría de las personas que creen en la evolución. Entonces viene en sí el juicio directo sobre ellos, demostrando, hermano, que Dios tiene el control de todas las cosas, aunque ellos, en su necio razonamiento, hermano, su corazón se endurecerá más y pensarán, hermano, que son efectos del azar y que el mundo está en un estado caótico. En ese momento muchos no creerán que esto es parte de Dios, es decir, parte del juicio de Dios. Hermano, lamentablemente la humanidad caída incluso hoy no ha querido reconocer a Dios como el dador de la vida. Cuando Dios creó en Génesis 1 la tierra, hizo las cosas, Dios las creó para el beneficio del hombre. Nosotros como cristianos, hermanos, reconocemos que todas las cosas creadas reflejan en parte la gloria de Dios. Pero lamentablemente, hermano, en ese tiempo no habrá nada que celebrar. ¿Por qué, hermano? Porque el medio ambiente será achicharrado y será desolado. Viene la segunda trompeta y en el verso 8 dice, de Apocalipsis 8:8, dice la palabra del Señor: el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. El verso 9 dice: y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Ustedes darán cuenta, desde el verso 6 en adelante se habla de la tercera parte. ¿Por qué se habla de la tercera parte? Porque Dios empieza directamente a aplicar sus juicios parcialmente. Antes de finalizar la última séptima copa, cuando se derrame la séptima copa, todo el juicio de Dios será desatado en toda la creación, sobre todo los impíos. Dios desatará su juicio y enviará al diablo al infierno, enviará igual al anticristo al infierno. Entonces aquí ya no hay duda, literalmente será la tercera parte de todas las cosas que Dios destruirá. Entonces muchos allí en ese momento, sacando conclusiones, hermano, sabrán que esto es un juicio de Dios, el juicio directo de Dios. Entonces, en el verso 8 dice: el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Hermanos, cuando se toca la primera trompeta, parece que hay un tiempo en el que aparentemente la tierra empieza a recuperarse, aparentemente, pero en esta visión Juan mira algo desastroso que viene sobre la tierra. En esa visión mira algo escalofriante. Él miró venir del cielo un asteroide o un meteorito de gran dimensión. Muchos de los teólogos dicen que es tan enorme, porque cuando dice vi una gran montaña, habla de una dimensión tan grande, tan proporcional, que al impactarse directamente con las aguas, hay que tomar en cuenta algo, hermanos. Esta montaña que mira Juan, o sea, en ese tiempo él la miró como montaña, él no sabía como nosotros hoy, que tenemos también conocimiento de la astronomía. Él no sabía que hoy estos cuerpos que están en el cielo se llaman asteroides o meteoritos, como nosotros los llamamos. En ese tiempo él lo describió como una montaña ardiendo. ¿Por qué ardió esa montaña? Porque al mezclarse los gases de este meteorito con la atmósfera terrestre, ¿sí?, se incendió. Y Juan mira en esta visión que este meteorito se estrella en el mar, en los océanos. Producto de eso,
viene viene un evento cataclítico nuevamente sobre la tierra. La tierra tiembla, el mar brama, y producto de ese impacto, miles de millones de especies en el agua, hermano, o sea, de especies de peces, mueren. Entonces, obviamente, Juan miró que esta gran montaña estaba precipitándose en el mar. Aparte de la muerte de estos peces, se produce un oleaje brutal a nivel mundial, que producirá, hermanos, tsunamis de escala desproporcional, de grandes alturas. Esto ocasionará que en todo el mundo las naves, hermanos, sean destruidas. Por ende, también habrá no solo pérdida de los seres que están en el mar, sino también de personas. Muchos morirán. Aparte de ello, este mar se convierte en sangre y en la visión. Él mira el producto de la muerte de estos animales y por la presencia de miles y de millones de microorganismos muertos, también se produce, hermano, lo que se llama la marea roja. El escenario que mira Juan es tan escalofriante, hermanos. Horrible, muy horrible. La tercera parte de los seres vivientes estaban en el mar, perecen. Las naves fueron destruidas, y sin duda también puedo decir que las casas que estaban en las costas, las ciudades que están en las costas, serán raídas por completo. Parece como algo de película, ¿no? Pero es real. Esto se va a dar, hermanos. Es tan real, hermanos. La Biblia, toda la palabra tiene que cumplirse. Tiene que cumplirse. Entonces, hermano, ¿recuerdan ustedes algo que pasó en el antiguo pacto? Cuando Jesús mandó, entre las plagas que mandó a Egipto, Dios también mandó una de las plagas, que fue que el agua del río Nilo se convirtiera en sangre. Y son parte de los juicios de Dios. Obviamente esas aguas del río Nilo, al convertirse en sangre, se hicieron insalubres. Nadie quiso tomar, nadie quiso consumir. Producto de eso, los peces murieron y vino la siguiente plaga. Recuerdan ustedes que era la plaga de las moscas, que se proliferaron en gran manera. ¿Cuál es el objetivo de esta segunda trompeta? ¿Qué es lo que va a atacar Dios allí en este juicio? Entonces vemos aquí que el mar también fue creado por Dios en Génesis 1. ¿Cuál es el beneficio del mar? Les voy a explicar. El mar, aunque usted no crea, el mar tiene un beneficio, o sea, produce un beneficio a la tierra. ¿Por qué? Porque parte del oxígeno de la tierra es producido por el fitoplancton y por las algas a nivel mundial. Entonces, esto produce en sí parte del oxígeno de la tierra. Como también, hermano, la evaporación de los océanos. ¿Qué es lo que produce? Ustedes que han estudiado las lluvias, que son necesarias ¿para qué? Para los cultivos, ¿no es cierto? Todo esto, hermano, será destruido. Y no queda ahí el juicio de Dios. No queda ahí el juicio de Dios. Vamos al verso 10. Y viene el toque de la tercera trompeta. Y dice: el tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Para Juan, el estar viendo esa visión, él estaba en la isla de Patmos, ¿no? Pero Dios lo trasladó y vio esto. Hermano, para él fue algo aterrador, hermano, experimentar esto. Porque después de que cae un asteroide, viene otro cuerpo celestial y cae sobre la tierra. Ahora, en este caso, muchos dicen que, hermano, este cuerpo celestial, ¿sí?, cuando dice que cayó como una antorcha, nuevamente entra a la atmósfera, se enciende, pero no es casi diferente al sol y a la luna. Entonces yo quiero citar un comentario de un excelente teólogo que se llama Thomas Morris respecto a este punto, y él dice esto, hermanos, y les leo. Dice: el objeto enorme puede ser un cometa con su cola encendida,
al entrar a la atmósfera, ¿sí?, de la Tierra se desprende en miles de fragmentos que caen como proyectiles en diferentes partes del mundo. Ahora, aparte de este enorme impacto por los fragmentos, estos serán como desatar bombas nucleares en todas partes del mundo, por el impacto. Y vendrá una devastación en la tierra, y caerán sobre la tercera parte de los ríos y sobre las terceras fuentes de las aguas. Entonces aquí el juicio ya no es sobre el mar, sobre las especies del mar, sino sobre el líquido vital que usa el ser humano, que se llama el agua. Nosotros sabemos que el agua potable, hermano, es el líquido vital para la vida. Sin agua la gente se muere. Y en ese tiempo el juicio caerá, hermano, sobre las aguas dulces. Entonces, producto de los organismos que serán expandidos por los gases de este meteorito, las aguas de los ríos, las vertientes, ¿sí?, los lagos, serán contaminados y se harán tóxicos. Por eso Juan, hermano, aquí en esta parte, en el verso 11, dice que el nombre de esta estrella, ¿sí?, era Ajenjo. Ajenjo. Ahora, hermanos, debido a los efectos mortíferos que caen en esta estrella, se le llama ajenjo. Ahora, ¿qué es esto del ajenjo? Mire, la palabra ajenjo se la usa varias veces en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento se la usa una sola vez. El ajenjo, hermano, es extraído de un arbusto, de las hojas de un arbusto, para la fabricación de una sustancia que se llama absintio. Y esta sustancia es un licor tóxico, cuya fabricación, hermano, en muchos países se lo prohíbe. Ahora, ¿con qué está relacionado el ajenjo? El ajenjo está relacionado con la amargura, está relacionado con la muerte, y es un veneno, hermanos. Entonces, esta estrella traerá esa clase de composición que dañará los pozos y las reservas de agua potable, hermanos. La gente en ese momento impía, que esté en ese tiempo, de la desesperación, hermano, tratarán de tomar estas aguas, y muchos la tomarán. Al tomar estas aguas, ellos se enfermarán. Esto causará el estupor. Incluso parte de la tercera, dice la tercera parte de las personas o de los hombres mueren a causa de estas aguas. El ajenjo, hermanos, también es considerado como un veneno letal. Un veneno letal. Por favor, quiero que me acompañe a Deuteronomio 29, 18, en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 29, 18. El ajenjo también tiene relación, mis queridos hermanos, con la maldición. Entonces dice el verso 18, dice: maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Sí, está bien. Más adelante, Deuteronomio 29. No, yo creo que me equivoqué, perdón, hermanos. Sí, Deuteronomio 29, verso 18 es, perdón. No sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones, que no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel. ¿Qué dice ahí? Ajenjo, amargura. Amargura. Proverbios 5, 4, hermanos. Perdón por el anterior verso, hermanos. Corregimos. Ha sido Deuteronomio 29, hermanos. 18. Proverbios, capítulo 5, 4. La palabra del Señor dice: mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Jeremías 9, 15. Jeremías capítulo 9, verso 15, la palabra del Señor dice: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que a este pueblo yo les daré a comer ajenjo y les daré a beber aguas de hiel. Muy diferente, hermano, a las aguas que Dios convirtió en agua dulce, ¿no? ¿Recuerdan ustedes? Mará.
cuando Moisés estaba pasando por un lago, dice que la gente tenía sed, hermanos, y querían beber de estas aguas, y estas aguas eran amargas. Por eso el nombre Mará significa amargura. Pero hubo un evento allí y Dios dice que convirtió las aguas amargas en aguas dulces. Acá en cambio es distinto. La amargura está relacionado con el dolor, está relacionado con el juicio de Dios también, hermanos. Entonces ese es un veneno mortal que acabará con todas las especies, tanto animales como también con el hombre. No ha terminado ahí el juicio de Dios, hermanos. La ira de Dios tiene que derramarse en la humanidad pecadora. ¿Cuándo vendrá la destrucción directa a los impíos? Directa, hermanos, a los impíos de una forma desastrosa, en el toque de la quinta y sexta trompeta, que eso lo vamos a ver en la próxima semana. Pero vamos a la cuarta trompeta, hermanos, y vamos a leer el verso 12. Apocalipsis capítulo 8, verso 12. Dice: el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciere la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Diferente, hermano, a los tres primeros toques de trompetas, claro, porque mientras se desata el juicio en la tierra, el juicio ahora es llevado de la tierra, ¿dónde? Al cielo. Hermano, en medio de esa devastación, en medio de la destrucción que Juan mira, él miró que la tercera parte del sol, de la luna, la tercera parte de las estrellas fueron heridas. Ahora, esta palabra herida en el griego quiere decir plexo, que tiene relación con plaga. Entonces Dios lo que enviará directamente a la tercera parte de las estrellas, al sol, la tercera parte de la luna será una plaga. El fin, hermano, de dañar los cuerpos celestes, ¿saben cuál es dentro de esta cuarta trompeta? Dios viene y destruye en sí el medio ambiente, la ecología, ¿sí? ¿Por qué le digo el medio ambiente y el clima? Porque cuando el sol deje de brillar con su esplendor, los climas serán bajísimos, la temperatura bajará de una manera alarmante en todo el mundo. Entonces podríamos decir que ahí podría volver en ese tiempo a la era del hielo, la Tierra. La tercera parte de la luna será herida y por ende esto ocasionará las mareas de una forma más exagerada, porque ustedes saben que la luna es ocasionante de las mareas, ¿no es cierto? Sí saben, ¿no? Es como un imán. Pero en ese tiempo, hermano, cuando sea herida la luna, hermanos, las mareas serán en sí cada vez más bravas. La tercera parte de las estrellas también no darán su resplandor, y en el antiguo pacto hay muchos profetas que incluso profetizaron de esta cuarta trompeta, hermanos, del evento que iba a pasar allí. Uno de ellos es Isaías, hermanos. Por favor, quiero que me acompañen con sus Biblias a Isaías capítulo 13 para tener más claro este panorama. Isaías capítulo 13. Y vamos a leer dos versículos allí, el verso 9 y el verso 10. Isaías 13, el verso 9. Isaías 13, del verso 9 al verso 10. Amén. Vamos a leer desde el verso 8, hermanos. Y se llenarán de terror, dice, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llamas. El verso 9. He aquí el día de Jehová viene. Recordemos que al hablar del día de Jehová se refiere a juicio. Juicio. Dice terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad
y raer de ella a sus pecadores. Verso 10. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Increíble, hermanos. Y eso que Isaías profetizó eso hace miles de años atrás, ¿no? Hace unos 2000, 3000 años casi. Dios también nos hace ver esta profecía por medio de Ezequiel. Por favor, quiero que me acompañen a Ezequiel, capítulo 32. Vamos a leer el verso 7, el verso 8, hermanos. Ezequiel 32, verso 7 y verso 8. Desde el verso 6, hermanos. Ezequiel 32, del verso 6 al 8, dice: y regaré de tu sangre la tierra donde nadas, hasta los montes, y los arroyos se llenarán de ti. Ezequiel capítulo 32. Ezequiel 32, del verso 6 al verso 8. Dice: y regaré de tu sangre la tierra donde nadas, hasta los montes, y los arroyos se llenarán de ti. Y cuando te haya extinguido, cubriré los cielos, y haré entenebrecer sus estrellas. El sol cubriré con nublado, y la luna no hará resplandecer su luz. Haré entenebrecer todos los astros brillantes del cielo por ti, y pondré tinieblas sobre tu tierra, dice Jehová el Señor. Joel, hermanos. Vamos a Joel capítulo 2. Verso 10. Dice la palabra: delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas, dice, retraerán su resplandor. Entonces, cuando habla de retraer, quiere decir que no darán en su totalidad el resplandor que se debe. El resplandor de las estrellas será débil, debido a la plaga que Dios enviará, obviamente. El verso 31 ahí mismo de Joel 2, más adelante en el versículo 31, dice la palabra del Señor. Desde el verso 30 a 31 dice: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Es probable, hermanos, que en ese tiempo también haya un eclipse, hermanos, probablemente. Nosotros obviamente ya no vamos a estar allí, pero esto hará la escena un poquito más tétrica, ¿no? Está en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros como iglesia? Creer. Vamos a Joel capítulo 3, más adelante. Verso 15. Dice: el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor, es decir, disminuirán su resplandor. Y bueno, los profetas en el antiguo pacto hablaron de esto, pero nuestro Señor Jesucristo, nuestro mismo Jesús, esto lo expuso, hermanos. ¿Saben dónde? En Lucas. Por favor, quiero que me acompañe a Lucas capítulo 21, verso 25. Lucas capítulo 21, verso 25, mis hermanos. Y Jesús dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar. Es lo que yo les estaba explicando, hermanos. Y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán, ¿qué dice allí? Conmovidas. El mismo apóstol Pedro, cuando nosotros leímos en Pedro, ¿no? Dice que los elementos serán encendidos, hermanos, como el fuego, y el cielo será enrollado como un pergamino. Y todo esto, hermano, va a acontecer. Pero aleluya, hermanos, por la iglesia. Gracias a Dios, porque para nosotros es esto es algo de esperanza.
¿Cuándo se darán estas cosas, hermano? Dentro del periodo de los 3 últimos años y medio, que se llama el periodo de la gran tribulación. En ese tiempo, hermano, como vienen los juicios de Dios, obviamente el anticristo ya no será en sí solo un personaje de paz, sino que se convertirá en bestia, y la bestia no tiene control de nada. La bestia es bestia, hermanos. Muchas de las personas tal vez en ese momento escaparán de él. Hay muchas personas que están dentro del grupo de los decapitados, sí. Él lo que va a mandar es a destruir incluso a este grupo de personas. ¿Por qué? Porque no se hicieron marcar en la frente ni en la mano derecha. Satanás tendrá a los demás impíos controlada su mente, hermanos, su cuerpo, su ser. Obviamente ese es el control del espíritu del anticristo y de Satanás en ese tiempo. Por favor, quiero que me acompañe a Marcos capítulo 13. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Marcos capítulo 13, verso 24, dice la palabra del Señor. Y Marcos describe lo que Jesús dijo, ¿no?, acerca de la venida de Cristo, y dice: pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Tiene que ser algo horrible, hermanos. No es cosa de decir así nomás, no. Tiene que ser algo terrible, hermanos. Nosotros aquí escuchamos sentaditos y decimos: sí. Pero hermano, para las personas que se queden, ¿quiénes van a estar ahí? ¿Familiares suyos? Probablemente. ¿Gente que usted ama? Sí. ¿Que rechazaron el Evangelio? Sí. Eso es lo triste, hermanos, lo lamentable. ¿Esposos de muchas hermanas que rechazan a Cristo? Sí. Y viceversa. ¿Hijos también? También, hermano. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros hoy como iglesia, hermanos? Orar, clamar, pedir a Dios que Dios salve, rescate, hermanos, a estas personas, que Dios les dé vida. Yo puedo decir con franqueza, hermano, que el Señor cada vez está más cerca. Está más cerca, hermanos. Él viene. Y esto debe ser motivo de alegría para la iglesia, hermano. Y Juan, hermano, dentro de esta trompeta, mira que en el verso 13 de Apocalipsis 8:13, dice la palabra del Señor, dice: y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Hermanos, si ahorita estamos en un aspecto de tensión al exponer esto, yo creo que va a ser más duro, hermanos, cuando entremos a la 5ª, 6ª, 7ª trompeta y las copas, hermano. Hermano, cuando este ser angelical pronuncie estos 3 ayes, hermanos, Juan en este escenario, en la visión que él tiene, mira que la gran voz de este ángel, hermano, incluso va a ser escuchada en todas partes del mundo. Entonces viene una advertencia espantosa sobre los juicios de las 3 últimas trompetas, hermanos. Serán más devastadores, obviamente, que las 4 que estamos viendo o que vimos en este momento. Como yo les explicaba, la 5ª trompeta, solo les doy un abrebocas para la próxima semana. Dios le entregará, dice, las llaves del abismo a un ángel caído, ustedes saben, a Satanás. Y el abismo se abrirá. Y saldrán millones de demonios que también son tipificados como langostas a herir a los hombres por 5 meses.
Obviamente hay que tomar en cuenta que al hablar de estrellas estamos hablando aquí de seres, no es cuerpos celestiales, sino seres. La sexta trompeta, bueno, hasta ahí nomás, hermano. Para la próxima semana vamos con eso, sí. Estamos con esa curiosidad, ¿no? Por eso venga el otro miércoles. Este triple ay, a lo largo de la Biblia, esta palabra ay denota juicio, denota condenación, también denota destrucción. Hermano, a lo largo de la Biblia vemos nosotros que Dios aplicó juicio. ¿A quién? A un pueblo rebelde, a Israel, cuando se apartó muchas veces de su ley, de sus normas. Por favor, acompáñenme a Números, capítulo 21. Números capítulo 21, verso 29. Empieza con esta palabra: ay de ti, Moab. Lo que le estaba diciendo Dios a él es: viene juicio sobre ti, Moab. Dice Números capítulo 21, verso 29. Dice: ay de ti, Moab, pereciste, pueblo de Quemos. Fueron puestos sus hijos en huida y sus hijas en cautividad. Pero Sehón, rey de los amorreos, por Sehón, rey de los amorreos, perdón. Primer ay, en cuanto a lo que tiene que ver con el juicio de Dios sobre Moab. Primera de Samuel, hermanos, por favor, más adelante. Primera de Samuel, capítulo 4. Versos 7, 8 dice: y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, el verso 8. ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Al hablar de dioses, ellos no tenían un conocimiento de Dios. Simplemente ellos pensaban que era uno de los dioses que ellos creían que tenía poder, pero para el pueblo de Israel, para el pueblo judío había un solo Dios, y para nosotros la iglesia hay un solo Dios, que es el Dios Todopoderoso que está en el cielo, y Cristo Jesús, hermano, como Hijo que está sentado a la diestra de Dios Padre. Para no confundirse acerca de lo que dice aquí, dioses. Obviamente los filisteos en ese tiempo, hermano, estaban hablando de dioses porque ellos no creían en el Dios de los israelitas. Era como los griegos, ellos tenían varios dioses. Job, por favor. Capítulo 10. Verso 15. Dice la palabra de Dios. Job capítulo 10, 15 dice: si fuere malo, ay de mí. Estas son palabras de Job, ¿no? Y si fuere justo, no levantaré, dice, mi cabeza, estando hastiado de deshonra y de verme afligido. ¿Por qué Job dice ay de mí? Si fuere malo. Porque, hermano, ¿a dónde van todos los malos? O sea, todas las personas que no tienen a Cristo. Al infierno. Es parte del juicio de Dios. Porque yo le estoy explicando que los ayes tienen relación con la condenación también. Salmos 120, hermanos. Salmos capítulo 120. Yo les estoy llevando a lo largo de toda la Biblia para que ustedes vean que así como Dios es un Dios misericordioso, también es un Dios justo, que aplica su justicia, hermanos. ¿Sí? Salmos capítulo 120,
Verso 5 dice la palabra del Señor. Dice: ay de mí, que moro en Mesec y habito entre las tiendas de Cedar. Jeremías capítulo 4, 13. Jeremías capítulo 4. Desde el verso 12, hermanos. 4:12 dice: viento más vehemente que este vendrá a mí, y ahora yo pronunciaré juicios contra ellos. He aquí que subiré como nube, y su carro como torbellino, más ligeros son sus caballos que las águilas. Ay de nosotros, porque entregados somos a despojo. Ezequiel 13:3, más adelante. Ezequiel capítulo 13, verso 3. La palabra del Señor dice: así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos, que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Juicio para los falsos profetas, hermano. Amén, viene también. Es condenación. Es como recuerdan ustedes también en Mateo capítulo 23. Yo creo que allí está descifrado la mayoría de áreas que Jesús aplica sobre los fariseos, cuando les dice: ay de ustedes, fariseos, hipócritas, limpie primero el vaso por dentro para que por fuera reluzca, dice. ¿Se han leído Mateo 23? Cuando dice Jesús ay, y cuando Él dice como Dios, es una sentencia, hermanos. ¿Quién puede librarle a ustedes los rayos de Dios? Nadie, hermanos, si no fuera Dios mismo. Pues cuando Él aplica ese ay, hermanos, es juicio, y se cumple. Ay de ustedes, dice, escribas y fariseos, es decir, ustedes están condenados desde antemano, les estaba diciendo. Increíble, hermanos. Vamos a Mateo capítulo 11, más adelante. Mateo 11, verso 21. Una de las ciudades que su corazón estaba muy endurecido. ¿Cuál era? Corazín, ¿no? Y Jesús le dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque en Tiro y en Sidón si se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. 22. Por tanto os digo que en el día del juicio, y viene el juicio, será más tolerable el castigo, dice, para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, dice, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Si el juicio que cayó sobre Sodoma y Gomorra tuvo que ser horrible, hermanos, espantoso. Imagínense, Jesús mismo está diciendo que el juicio que viene va a ser más terrible, hermano, que el juicio sobre Sodoma y Gomorra. Los veo tristes, hermanos. ¿Qué pasa, hermano? Tranquilos, yo sé que todos somos parte de la iglesia, hermanos. Yo le doy gracias a Dios que esta palabra ocasione esto, hermano. Y le pido que el Señor lo lleve a que usted sienta más temor y temblor por las cosas de Dios. Y que si de pronto hay en nosotros algo que está impidiendo que avancemos, ¿sí? Si hay algún pecado oculto, nos arrepintamos. Y dejemos a un lado eso, hermanos, porque el Señor está cerca. El Señor viene. Y no es tiempo, pues no estamos para perder el tiempo ya, hermanos. Ya no. Entonces Juan mira que este ángel empieza a pronunciar este juicio y les está diciendo: va a venir destrucción, va a venir condenación, va a venir juicio, con estos 3 toques finales de trompeta.
¿Quiénes son los que escucharon directamente en ese periodo de la gran tribulación? ¿O quiénes escucharon este anuncio, esta advertencia? Porque dice, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar, los 3 ángeles, estaban allí los que moraban en la tierra. Sin duda, la iglesia, nuevamente repito, y en todas las predicaciones de Apocalipsis, lo quiero decir y lo recalco, la iglesia en el periodo de la tribulación y de la gran tribulación ya no estará aquí en la tierra. Ya, ahí sí, ya, hermanos, ya cambió ya el rostro. Amén, hermanos. Entonces dices, el que cree estar en la fe, examínese, dice, no, a ver si está en la fe, hermano. Es tremendo, hermano, como Dios, hermano, expone, ¿no? Su palabra, ¿no? Hermano, los que moran en la tierra, es decir, los juicios de Dios serán sobre los impíos, hermano, en este tiempo, no sobre la iglesia. La iglesia no va a estar. Es decir, van a estar allí toda esta gente que rechazó a Dios. Mire, 6 sellos se desataron, con diferentes clases de juicios en toda la tierra. Ni aún así, ellos, hermanos, se arrepintieron. Su corazón fue más endurecido. Viene el toque de la tercera, cuarta trompeta, ni aún así se arrepintieron, hermano. Son gente que está destinada para la condenación, lamentablemente hay que decirlo así. Estas personas, hermanos, son aquellos que rechazarán el evangelio del reino que será predicado en ese periodo de tiempo, por lo que nosotros estábamos explicando. ¿Quiénes eran los que Dios levantó para predicar este evangelio? Los 144,000 sellados, con los 2 olivos, que eran, probablemente es Moisés y Elías. Serán los misioneros más impactantes que habrá en toda la historia de la humanidad, porque el poder de la predicación no solo va a cambiar a muchos compatriotas israelíes, sino también va a llegar a los confines de las naciones, hermano. Mucha gente se va a convertir, va a creer en el evangelio. Como yo les explicaba, alguien la anterior vez me hacía esa pregunta, me decía, hermano, ¿y qué va a pasar con ellos? ¿Van a ser levantados? ¿Van a ser raptados? No. Ellos van a morir, sí, por muchas clases de muertes. Puede ser una muerte natural, van a tener muertes un poquito trágicas, van a ser martirizados. ¿Martirizados? ¿Por quién? Por el anticristo. Porque obviamente ellos abrirán los ojos y se darán cuenta, hermanos, que hay un impostor, hermano, que es el hijo del diablo, y ellos no lo van a adorar, no se van a postrar, no se van a inclinar ante él. Y ellos preferirán morir, hermano, antes que se les selle en la frente y en la mano. Gracias al Señor por ese grupo de valientes, hermano, que Dios va a preservar para ese tiempo. Es tremendo, hermano. O sea, nosotros, hermano, lo que estamos pasando no es nada, hermano, en comparación a lo que estos hermanos van a sufrir. ¿Dónde vemos esto, hermano? ¿Por qué ellos rechazaron el evangelio? Esto vemos a lo largo de Apocalipsis. Por favor, quiero que me acompañe allí mismo, Apocalipsis capítulo 6. Vemos aquí que las oraciones de los santos después se cumplen cuando dicen los que estaban debajo del altar. Y dice, ¿hasta cuándo? Dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Lo que vemos aquí, ¿qué es lo que estaban pidiendo estos santos? Es la venganza de todos los impíos que estaban en la tierra. Apocalipsis capítulo 6, verso 10. El verso 11 dice, y se les dieron a estos vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos. Aquí hay que tener en cuenta algo. No saquemos este verso fuera del contexto, porque está refiriéndose a los consiervos que serán muertos en el periodo de la gran tribulación. No tiene nada que ver con los mártires de la iglesia en este tiempo. No. Habla de aquellos que serán muertos en ese periodo de tiempo. ¿Sí? Ellos van a ser muertos como ellos, dice. Apocalipsis capítulo 13, hermanos. Dice 13:8. Apocalipsis 13, verso 8 dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio
del mundo. Cuando habla acerca de la adoración, habla acerca de que toda esa gente que rechazó a Cristo estaban dándole adoración a falso Cristo, es decir, al anticristo, hermanos. El verso 12 dice: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. ¿Qué es lo que hace el anticristo hará en ese tiempo con esta gente impía? El verso 14 dice: y engaña, o sea, engaña. Es una de las características del diablo, hermanos. Él es el padre de la mentira. Sin duda su hijo también será igual al padre, a su padre, que él es mentiroso. Dice: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y que vivió. Bueno, posteriormente vamos a analizar eso conforme vayamos a ese verso. 17, Apocalipsis capítulo 17, verso 2. Dice: con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Estoy hablando de la gente impía, hermanos, de ese tiempo. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué pasará? Ellos, sus corazones serán endurecidos y reconocerán, hermano, que todos estos juicios vienen de parte de Dios. Vienen de parte de Dios. Aún después de experimentar en su carne el dolor punzante, hermano, no se arrepentirán. Y vemos, hermano, que la naturaleza del hombre sin Cristo es una naturaleza que está inclinada a la depravación. Terrible, hermanos. ¿A Dios se le escapa de las manos todo lo que vemos ahorita en el escenario? Dígame, ¿sí o no? ¿Por qué? Hermano, es Dios. Él es omnisciente, Él sabe, Él tiene un plan y un propósito en todo, hermano. Él es perfecto. Y cuando nosotros vimos, hermano, Dios todo demuestra que tiene un sello, una identidad de perfección, aún en los juicios. Dios es tan maravilloso, tan puro, tan santo, que tiene que aplicar juicios sobre un mundo impío que le ha dado la espalda, hermanos. ¿Nosotros nos merecíamos ese juicio? Sí. ¿Nos merecíamos, hermano, la condenación eterna? Sí. Pero gracias a Dios, porque Dios envió a su Hijo Jesucristo. Él murió por nuestros pecados. Él como Dios, hombre. El pecado tuvo que ser condenado en sí, en la carne, hermanos. Porque lamentablemente nosotros pecamos, hermano, pero Dios, hermano, venció en la cruz a la muerte, al pecado, al diablo, y nos ha dado con Él libertad, victoria. Gracias a Dios, porque es Cristo aquel que nos ha dado la entrada directa, hermano, al Padre. Y tenemos una garantía, que es que un día, hermano, estaremos con Él por la eternidad. Hoy creo que con este mensaje, hermano, Dios nos está diciendo lo que dice Hebreos 3, 7, 8, y vamos a Hebreos, hermano, para terminar esta noche. Hebreos capítulo 3, del verso 7 al verso 8. Y el Señor nos dice esta noche esto, hermanos: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, ¿qué dice ahí? No endurezcáis vuestros corazones. Amados hermanos, hoy en esta noche Dios ha venido a hablarle. Por favor, no endurezca su corazón. Que el Señor le bendiga, hermano. Y bueno, no sé si de pronto hay alguna pregunta, porque aquí estamos para poderle ayudar juntamente con el pastor Jorge y con Henry, ¿no? O sea, en lo que podemos.